En aquel tiempo fue Jesús a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías, y desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él. Y él comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿No es este el hijo de José? Pero Jesús les dijo: Sin duda me diréis aquel refrán: Médico, cúrate a ti mismo, haz también aquí en tu pueblo lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: En verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo aseguraros que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta en el territorio de Sión. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos, y levantándose, lo echaron fuera del pueblo, y lo llevaron hasta su precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es muy probable que cuando San Juan escribe su Evangelio, ya anciano, y teniendo por lo tanto tiempo que había ya pasado y que tenía en ese momento para meditar sobre la vida de Jesús y para recordar aquellas cosas que el Señor había hecho y dicho, es muy probable que San Juan se acordara de este fragmento que nos cuenta hoy San Lucas. Intentan matar a Jesús en su propia aldea de Nazaret. San Juan en el prólogo dice: vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. ¿Quién más que los suyos, aquellos de Nazaret, donde él se había criado y donde seguramente había hecho tantos milagros de forma discreta para que no se dieran cuenta de que era un milagro? El Hijo de Dios, el Hijo de María, es intentado asesinar por aquellos que han sido sus compañeros de colegio, sus amigos, con los cuales ha jugado. ¿Y por qué? Bueno, esta es la pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no les da lo que ellos están pidiendo de él. No les es útil. Entonces quieren matarle. Matarle, no solo decirle: márchate del pueblo, no vuelvas más, aquí no eres bienvenido. No, quieren matarle. No les interesa el Jesús que les dice la verdad. Quieren matarle. ¿Qué tiene eso que ver con nosotros? Pues que muchos hoy, también dentro de la Iglesia, hacen exactamente lo mismo.
Hace unos días, un religioso muy próximo al Papa Francisco decía en un artículo publicado en un periódico italiano, decía que Jesucristo era alguien que no tenía misericordia. Estaba comentando el pasaje de la mujer cananea que pedía la curación de su hija y de la primera respuesta que le da Jesús a esa mujer con dulzura, pero con unas palabras que sonaban duras a los oídos. Mujer, he venido a los hijos de Israel y no está bien echar a los perritos, el pan de los hijos. Aquella mujer probada en su humildad, con una frase que había sido dicha por Jesús, pero porque el Señor sabía lo que iba a ocurrir y quería que sus apóstoles, que pensaban así, se dieran cuenta de que Él no pensaba así. Primero se pone en lugar de sus apóstoles para luego cambiar y decir cuál es la verdad que le ha venido a enseñar. Cuando esa mujer le dice, es verdad, pero también los perritos comen las migas que caen de la mesa de los amos, Jesús le dice, qué grande es tu fe, y queda curada tu hija. Pues bien, en este pasaje, este religioso decía que Jesús se mostraba como alguien sin misericordia, como alguien que había necesitado conversión. ¿Por qué? ¿Por qué es posible que un religioso insulte y blasfeme así contra Jesús, contra la divina misericordia? ¿Por qué? Por el mismo motivo que aquellos de Nazaret quisieron matar a Cristo. Porque la verdad del Señor, Él es la verdad, el Señor, y la verdad que enseña les perjudica. Y les perjudica porque no les conviene escuchar esa verdad. No les conviene. ¿Qué es lo que defienden los que dicen que Jesús, como afirmaba este religioso, era un hombre influido por la cultura de su época? ¿Qué es lo que defienden? Pues defienden la Agenda 2030. Y como nuestro Señor explícitamente con el divorcio está en contra, y como implícitamente y aclarado inmediatamente después de él, la Iglesia está en contra, por ejemplo, del aborto, de todo lo que signifique abusos sexuales, como Jesús, hijo de Israel, está claramente a favor del matrimonio formado por un hombre y una mujer. Hay que acabar con Jesús. Hay que matar a Jesús. Y la nueva muerte de Jesús, hecha hoy en su casa, por muchos de los suyos, la nueva muerte de Jesús consiste en decir que Jesús se equivocaba, que Jesús hablaba y enseñaba porque en su época eso era lo que se pensaba. Cuando dicen esto, y son muchos en la iglesia los que lo dicen, hay sacerdotes, por ejemplo, que cuando llega la hora de hacer una lectura de San Pablo, se niegan a leer a San Pablo porque dicen que San Pablo no refleja el pensamiento de Dios. Ellos están por encima de San Pablo y se atreven a afirmar esto. ¿Cómo es posible que Jesús esté sometido a la cultura de su época si se enfrenta con los judíos, con los romanos y con los griegos al rechazar el divorcio? ¿Cómo es posible que esté influido por la cultura de su época y que sea un esclavo de esa cultura, un portavoz de esa cultura, cuando se enfrenta con todos ellos porque se va a comer con prostitutas y publicanos? ¿Cómo es posible que se pueda decir que está influido por la cultura de su época cuando rompe la sacratísima ley del sábado? ¿Cómo puede estar influido por la cultura de su época cuando acepta que las mujeres le acompañen durante su vida pública o cuando hace de una mujer, María Magdalena, la apóstol de los apóstoles?
En España decimos que no hay peor ciego que el que no quiere ver. No quieren ver que Jesús es Dios. No lo quieren ver porque, claro, si vieran que Jesús es Dios, tendrían que aceptar el mensaje de Jesús entero. Y eso es lo que no quieren ver. Entonces hoy también intentan matar a Jesús, despeñarle, matarle. Porque lo que enseña Jesús no les conviene escucharlo. Y posiblemente además tampoco lo quieren practicar. Pero el Evangelio termina de una forma tremenda. Porque la última frase del Evangelio es esta. Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba. Siguió su camino. Vino a los suyos y los suyos no le recibieron y quisieron matarle. Pero sigue diciendo San Juan en su prólogo, a cuantos le recibieron les da poder de ser hijos de Dios. Digámosle a Jesús que nosotros creemos y confiamos en Él y que aceptamos absolutamente hasta la más pequeña de sus palabras, de sus enseñanzas. Que así sea.